Sí, buenas tardes. Vamos a hacer un directo, pero vamos a esperar que se vayan conectando más personas y vamos a hacer un directo pues, en el cual vamos a hablar un poco de la estatua de Daniel. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si se van conectando varias personas. No sé ahora mismo cuántos conectados tenemos. Tenemos 15, 15. 17... Bueno, va subiendo, ¿no? Vamos subiendo, sí. Bueno, hoy queríamos ofrecer un tema en relación a la estatua de Daniel. No sé cuántos conocéis la profecía, ¿no? Es una profecía súper significativa de la Biblia, en la cual, pues, se va relatando pues, una serie de hechos que hay que interpretar con la propia Biblia, ¿no? Entonces, la estatua de Daniel se encuentra en el capítulo 2 de Daniel, aunque, bueno, antes hay un contexto en el cual, pues, el pueblo judío ha sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces se encuentran en Babilonia, pues que están ahí los judíos y bueno, luego pues sucede lo que vamos ahora a relatar. En Daniel 2 nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual pues no pudo interpretar de ninguna manera, básicamente porque había olvidado el sueño. Esto aquí en la Biblia pues nos dice que no puede recordar el sueño y por lo tanto quiere que alguien le interprete y le recuerde cuál era el sueño y que le dé pues la interpretación de ese sueño. ¿Pero qué sucede? Sucede que él avisa a los caldeos, avisa a los encantadores, a los astrólogos, a los magos, para que le interpreten el sueño, pero ninguno de ellos le puede interpretar el sueño porque todos desconocen el sueño. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el rey se enoja, después de repetir tres veces creo que es que repite que por favor que le digan y le interpreten el sueño, pues resulta que nadie le puede interpretar el sueño. Entonces el rey se enoja mucho y dice que el rey con ira manda que maten, eso lo dice en el versículo 12 de Daniel 2, dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y resulta que entre estos sabios estaba Daniel y sus amigos, porque ellos habían sido llevados a Babilonia y el rey había pues cogido a los más bellos físicamente, a los que tenían más buena presencia y que eran duchos para poderlos instruir en su escuela, ¿no? En la escuela de Babilonia, pues de los profetas, de los adivinos, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que Arioc, que es el capitán de la guardia, va hacia donde está Daniel y le dice que bueno, que hay un edicto en el cual pues, van a morir todos los sabios del rey por la razón de que nadie le ha podido interpretar el sueño. Pero ¿qué sucede? Que Daniel le dice, espera un momento, yo te voy a revelar el sueño. Entonces le da un tiempo, Daniel ora con sus amigos, hago un resumen rápido, y entonces Dios le revela el sueño a Daniel. Entonces Daniel se presenta ante el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y le relata el sueño y le explica aquello que Dios le ha revelado, ¿no? Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues mi esposa pues la leerá. Y bueno, en relación a este tema, la estatua de Daniel, en base también a la profecía un poco, todo lo que vayamos tocando, si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Es momento de iniciar con las preguntas? ¿Sí? No. Vale, que no. Iniciéis con las preguntas para que podamos también, conforme vaya el tema transcurriendo, y poder ir respondiendo todas las preguntas. Así que comenzad. Sí, cualquier pregunta. Bueno, de momento ahora tampoco hemos tratado un poco lo que sucede en el capítulo 2, ¿no? Pero ahora aquí viene ya lo interesante, ¿no? Daniel se presenta ante el rey y entonces se le dice que el Dios del cielo es el que revela los misterios y que le explica entonces ya el sueño, ¿no? Y relata un sueño en relación a una estatua y dice... En el versículo 32 dice, bueno, en el 31, perdón, le dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, una estatua, ¿no? Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime,
estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Luego dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Por lo tanto, la cabeza de Daniel dice que era de oro fino. ¿Se ve bien, no? Sí. Vale, perfecto. Lo que no quiero es taparlo con mi cuerpo. Bueno, no, en principio no. No, se ve correcto, sí. Vale, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Dice, su pecho y sus brazos de plata. Su pecho y sus brazos de plata. Luego dice, su vientre, y sus muslos de bronce. Sí. Sí. Un poco para... ¿Sí? Sí, que te quede... Pues me pongo un poquito más aquí, para así. que Si no, se bueno, pueda si no cojo la Biblia con la mano. Se puede ver más la Vale. estatua. Ok. Y dice, sus piernas de hierro. Y quizás lo tendría que haber movido más para ahí, pero bueno, da igual. Ya veremos a ver cómo queda. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿De acuerdo? Entonces vemos que la estatua se conforma de 5 elementos. La cabeza de oro, el pecho de plata y los brazos también de plata, el vientre y los muslos de bronce, los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies mezclado de hierro y barro cocido, ¿no? Entonces, esto es lo que vio el rey Nabucodonosor, pero claro, el rey Nabucodonosor, una vez se le explica esto, él empieza a recordar el sueño. Pero claro, él también lo que quiere es saber la interpretación de este sueño, ¿no? Entonces, en el versículo 38, el propio Daniel pues explica cuál es la interpretación de este sueño. Y le dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Le dice al rey Nabucodonosor que tú eres aquella cabeza de oro. Por lo tanto, ¿la cabeza simboliza al rey Nabucodonosor? No. La cabeza simboliza al reino de Babilonia. ¿Por qué? Seguidamente, en el versículo 39, está diciendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Por lo tanto, está hablando de reinos, no de reyes, sino de reinos. Y por lo tanto, el reino que tenemos aquí es Babilonia. La cabeza, por lo tanto, no significa Nabucodonosor, sino significa a Babilonia. Babilonia tuvo un dominio desde el año 606 hasta el año 539 antes de Cristo. Lo ponemos aquí, del 606 al 539 antes de Cristo. Y seguidamente también tener en cuenta una cosa, que el oro, Herodoto, el historiador Herodoto, que vivió más o menos sobre el año 480 a.C., él habla de Babilonia, y cuando habla de Babilonia, habla como de una nación bañada en oro, que todo era de oro, el trono de oro, las imágenes de oro, y dice pues que el oro predominaba en esa nación. Pero seguidamente Daniel nos dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Dice que se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál es el reino que siguió al reino de Babilonia? Históricamente fue el imperio medo-persa, ¿no? Ahora bien. Mientras tú escribes, yo aprovecho para saludar a todos los que vais entrando. Bienvenidos. Domingo nos saluda. Hola, bendiciones Domingo, y bendiciones para todos los que vais entrando. Recordad que podéis ir haciendo las preguntas que tengáis alguna duda, y nosotros a medida que vaya transcurriendo el tema, pues iremos respondiendo. ¿Vale? Perfecto. Entonces nos dice que el reino que viene, después él dice que es inferior al tuyo, y si nos damos cuenta, también, si vemos el material de la estatua, vemos que los metales cada vez van siendo de mayor a menor calidad, ¿no? Oro, plata, bronce, hierro
y luego hierro y barro cocido. Ahora bien, dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cómo sabemos que este reino inferior al tuyo es Medo-Persia? La historia nos dice que sí, que fue el imperio medo-persa, pero la Biblia nos tiene algo que decir en relación a esto. Si vamos al capítulo 5, vemos que ya no está como rey Nabucodonosor, sino que está su hijo Belsasar. Y a diferencia de Nabucodonosor, que Nabucodonosor aún ir en contra de Dios, llega un momento que entiende cuál es el Dios verdadero y entonces él sigue a ese Dios, ¿no? Y hace que la nación de Babilonia pues siga al Dios verdadero. Pero ¿qué sucede? Que cuando él deja a su hijo y él muere y deja a su hijo en el trono, pues su hijo apostata, su hijo no quiere seguir el mandato de su padre y por lo tanto vuelve al paganismo de Babilonia, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una nación pagana, ¿no? Y entonces vemos algo interesante en el versículo 25, en el cual pues habla que está Belsasar y está tomando pues de los vasos que eran del pueblo judío que había sido traído por Babilonia, pues esos vasos en los cuales eran utensilios para el templo, Belsasar lo que hace es que los utiliza para beber y para estar pues de fiesta con instrumentos que son sagrados, ¿no? Entonces hay una escritura en la pared que significa, bueno, que dice Mene Mene Tekel Uparsin, y más adelante nos dice pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y dice en el versículo 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Por lo tanto, la propia Biblia nos está diciendo que, recordemos que Belsasar era babilonio, era el hijo de Nabucodonosor, y por lo tanto la propia Biblia nos está dando la propia interpretación de quién es el siguiente reino. Y en este caso es el reino de Medo-Persia. Ahora bien, hay una profecía paralela a lo que sucede aquí, ¿no? A lo que sucede en Daniel 5, y es que la encontramos en Daniel 8. En Daniel 8, a ver, el libro de Daniel se conecta entre sí, es decir, puedes hablar solamente de la estatua, pero también puedes acompañar la estatua juntamente con Daniel 7, con Daniel 8, y por lo tanto es algo que es un tema que incluso se puede volver muy extenso. Miraremos de no hacerlo tampoco muy extenso para no aburrir, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier pregunta, pues sí. Tenemos bueno, primero que todo, José, bendiciones, muchísimas gracias, bienvenidos a los que vais entrando. Chicho tiene una pregunta, ¿los medos persas conquistaron a los babilonios? Los medopersas conquistaron a los babilonios. Cuando estaba, aquí nos lo dice en el 5, en el capítulo 5, cuando estaba pues el rey embriagado, estaba el rey tomando vino con los utensilios que pertenecían al pueblo de Israel y que eran utensilios sagrados para servir a Dios en el templo. Es cuando hay la escritura esa en la pared, ¿no? Que se ve una mano que escribe en la pared y Daniel da la interpretación de lo que significa y es entregado el reino, dice, a los medos y a los persas. Y históricamente fue así. Creo que fue a través de Ciro, de Darío, pues que ambos, los medos y los persas, eran dos imperios. Primero fueron los medos y luego fueron los persas. Los medos convivieron con Babilonia, pero no tenían poder como y dominio para conquistar Babilonia. Fue a través de los persas, que luego fue el imperio persa, a los persas, pero más adelante los persas, a través de Ciro, dominan al rey Darío de los medos y por lo tanto se levanta el imperio medo-persa, que tuvo una extensión de tiempo más grande que el de Babilonia, pero sin embargo nunca tuvo el esplendor que tuvo Babilonia. Por eso Babilonia es identificada con oro y los medopersas identificados por plata, ¿no? Medo-Persia tuvo un dominio del año 539 al 331 a.C. Okay. Bienvenidos a todos los que vais entrando. Jensinala. Hola, deseo que vuestro conocimiento del amor de Cristo se extienda a muchas personas. Bendiciones, Amén. bendiciones. Seikis
Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida. ¿Cuánto lleva el directo? Bueno, llevamos desde las 3 de la tarde, hora colombiana, no sé, unos 10-15 minutos. Pero bueno, este directo quedará grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Para aquel que no lo haya podido ver entero, pues puede ir a nuestro canal de YouTube y lo encontrará en una semana o así más o menos, ¿de acuerdo? Sí, bendiciones también para CX. Bendiciones. Bueno, Álvaro de Chile nos saluda también. Y bueno. De acuerdo. Chicho vuelve a preguntar algo, pero entonces si quieres continuar. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? El libro de Esther, ¿dónde se encuentra históricamente el Babilonio? En el libro de Esther, ¿dónde se encuentra históricamente el Babilonio o en los medos persas? Pregunta. Todo esto ya lo responderemos, que si nos separamos un poco del tema, es un tema un poco extenso. Primero vamos aquí y luego me quedo con la pregunta, ¿de acuerdo? Yo se las tendré en cuenta, ¿eh? Entonces, en el capítulo 8 de Daniel estamos diciendo que hay una profecía paralela para entender lo que sucede especialmente en este punto de aquí. Y es que nos está diciendo en el capítulo 8, versículo 1, nos dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, por lo tanto nos está poniendo en Babilonia, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, en relación a la estatua, ¿no? Y dice, en relación no a la estatua, no, a las 4 bestias, que es otra parte de esta gran profecía de Daniel, ¿no? Del capítulo 7. Y dice, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y ahora dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Por lo tanto, Daniel dice que en visión ve un carnero. Ve un carnero. Que estaba junto al río, ¿no? Y dice, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que... No se me ve bien, ¿no? Aquí. Uno era más alto que el otro, de cuernos. Entonces está describiendo un carnero que dice que tiene un cuerno más alto que el otro. Quedaros con este detalle. Y dice que, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Por lo tanto, nos está diciendo que el cuerno más alto creció después que el cuerno pequeño. Y ahora bien, aquí en el libro de Daniel, en el mismo capítulo, en el versículo 20, nos identifica quién simboliza este carnero. Y nos dice en el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Por lo tanto, nos identifica este carnero como el imperio medo-persa. Si nos damos cuenta, dice que un cuerno era más pequeño que el otro, uno era más pequeño que el otro, pero dice que el grande creció después. Y si vamos a la historia, nos damos cuenta que el carnero tenía un cuerno pequeño, otro más grande que creció después. Históricamente habíamos dicho que los medos estaban antes, incluso el año 2000 a.C., pero los persas simbolizarían ese cuerno que crece después y que es más grande. ¿Por qué? Porque el imperio, que al principio era dominado por los medos, pasó a mano, a través de Ciro, a los persas, pero aún así, pues el imperio fue el imperio medo-persa, pero aún así, si vamos a hallazgos históricos y demás, nos vas a encontrar que se habla de la cultura persa, no se habla de la cultura o del reino de los medos, sino de los persas. ¿Por qué? Porque tuvieron más predominio en ese reino que ambos pues formaron, ¿no? Y nos sigue diciendo en el capítulo 8, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, o sea, 3 puntos cardinales. Interesante este 3. No sé si nos dará tiempo a explicar las 4 bestias porque va en paralelo a esto, pero que sepáis pues que eso, ¿no? Que estos 3 puntos, ¿no? Dice que hirió a 3 puntos cardinales, ¿no? Vi que el carnero iría con los cuernos al norte, al sur y al poniente, ¿no? Y dice que ninguna bestia, es decir, ningún otro imperio, podía escaparse de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Está diciendo que los medos y los persas
crecían y nadie los podía parar, ¿no? Pero dice que mientras yo consideraba esto, en el siguiente versículo dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Nos habla de un macho cabrío que venía del lado del poniente. Y dice, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Es decir, este macho cabrío venía sin tocar tierra, es decir, venía a una gran velocidad. ¿Y qué nos dice? Y dice, y aquel macho cabrío dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora bien, ¿quién es este macho cabrío? La propia Biblia nos tiene que decir quién es este macho cabrío. Y nos lo dice en Daniel 8, en el versículo 21. Nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, es el reino de Grecia. Por lo tanto, aquí vemos a los medos y a los persas, y aquí estamos viendo a Grecia, que venía directo hacia los medos y los persas. ¿Y qué dice? Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál es ese rey? ¿Cuál es el rey primero que tuvieron los griegos y que tuvo pues, el mayor dominio en rapidez que se ha visto jamás en la historia? Ese cuerno era Alejandro Magno. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda de... Tenemos bastantes preguntas. Sí. Entonces, bueno, teníamos la de Chichu, el libro de Esther, donde se encuentra históricamente, Sí, en Babilonia o en los medos persas. Alvarico, que pregunta, ¿qué versión usas? La Reina Valera del 60. Usamos la Reina Valera del 60. Del 60, Sí. ok. Domingo nos pregunta, ¿en Babilonia es donde vino, perdón, el origen de la idolatría? Bueno, el origen de la idolatría viene de antes, viene de Nimrod, Caín también, pero Caín sí que fundó una ciudad, pero no levantó ningún reino. Caín sí que tuvo idolatría, pero digamos que el primer hombre que predomina es Nimrod, que es quien levanta Babel, ¿no? Y de ahí surge, pues, Babilonia más adelante. Pero sí, todos estos reinos, recordemos que son paganos, son paganos, salvo Babilonia, que también era pagana, que se vuelve a Dios, pero luego con Belsasar vuelve a ser pagana. Todas las naciones son paganas y lo iremos viendo. Ok, Albaricoque 71 dice, ten gracias por tus enseñanzas y por la ayuda. Y Domingo dice, ¿quiénes son los medos hoy en día? Los medos hoy en día y los persas, bueno, los persas sí que es el tema de Irak, es por la zona de Irak, Irán, todos esos son los medos y los persas de hoy, ¿no? Los persas estaban en la zona de Irak. Y ahora bien, nos dice eso, ¿no? Y en cuanto al cuerno, que fue que... perdón, aquí me voy más adelante. Me dice, macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Por lo tanto, si volvemos a la estatua, nos está diciendo que ese macho cabrío es el rey de Grecia que lucha contra Medo-Persia, ¿no? Por lo tanto, podemos identificar este tercer reino que viene en secuencia, históricamente es así, con Grecia, el cual tuvo un dominio desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. ¿De acuerdo? Entonces nos está diciendo en Daniel 2, volviendo otra vez a la estatua, nos dice, y luego dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Por lo tanto, este reino de bronce que se levanta es Grecia. Ahora bien, ¿qué sucede con el macho cabrío? Ahí nos explica un poco lo que sucede aquí con todo este conflicto bélico entre Grecia y Medo-Persia. Nos dice, en el capítulo 8, nos dice que venía el macho cabrío, venía rápido sin tocar tierra, eso implica velocidad, y sabemos que Alejandro Magno, pues, él hizo unas conquistas muy, muy rápidas, pero de repente, debido a una enfermedad, pues muere y deja pues Grecia sin rey, ¿no? Sin heredero. Y ahora nos dice, y vino,
O sea, el macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Por lo tanto, vemos que el carnero es eliminado, es destruido. Dice que quiebra sus 2 cuernos por este macho cabrío que simboliza a Grecia. Históricamente es así. Los griegos, habéis visto pues películas, hubo una película 300, es muy famosa, se ve esa lucha de los griegos contra los persas, ¿no? Y ahí se habla de los persas, no se habla de los medos, pero los medos estaban ahí. Lo que pasa es que el dominio lo tenía el imperio persa. Y se ve pues esa batalla en la cual pierden los griegos, pero más adelante se levantan y es cuando consiguen derrocar, en ese caso, a Artajerjes, ¿no? Y ahora nos dice, y el macho cabrío, por lo tanto, aquí tenemos el carnero que es derrotado, y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Recordemos, ¿quién era ese gran cuerno? Nos está diciendo que es el rey primero. Y recordemos qué sucedió con Alejandro Magno, que en su mayor esplendor es quebrado, muere por una enfermedad, bueno, tuvo muchas relaciones con mujeres, más alcohol, etc. Y pues se murió joven, creo que a los 34 años murió, ¿no? Y dice, y aquel gran cuerno fue quebrado. Y dice, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto es muy curioso porque Grecia, una vez muere Alejandro Magno, bueno, es el imperio macedonio, pero cuando muere, no macedonio, el imperio helénico, ¿no? Cuando muere Alejandro Magno, deja Grecia sin descendientes, sin un heredero al trono. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el imperio griego históricamente se divide en 4 partes. Y aquí nos está diciendo, y en su lugar, en lugar de este cuerno, salieron 4 cuernos hacia los 4 lados de los puntos cardinales. Y, curiosamente, del imperio griego salieron pues el reino de Lisímaco, el reino de Casandro, sí, el reino de Seleuco y el reino de Ptolomeo. Entonces, ¿qué sucede? Hay pugna entre ellos, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dice? Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales. ¿De acuerdo? Se divide el imperio griego en estos 4 reinos. Y dice, y de uno de ellos, es decir, de uno de los 4 vientos del cielo, nos dice en el versículo 9, y de uno de ellos, de uno de estos 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Por lo tanto, tendríamos que identificar quién es este cuerno pequeño que surge de uno de estos 4 puntos cardinales. Y si vamos a Daniel 2, nos vamos a encontrar que después del tercer reino, o sea, de los griegos, dice que se levanta un 4.º reino, y dice, y el 4.º reino será fuerte como hierro. Una cosa que no he dicho de Grecia, que se identifica con el bronce, y Heródoto, describiendo a los griegos, dice que vio a los hombres venir como si fueran bruñidos, como el bronce bruñido, que salían del mar, ¿no? Y es porque sus armaduras, las armaduras del ejército griego, eran hechas de bronce. Por eso también la estatua se identifica a Grecia pues con el bronce, ¿no? No sé si hay alguna preguntita o... Bueno, sí tenemos unas preguntas y además gracias por los que vais entrando, bienvenidos. Albaricoque dice que le gusta mucho tu Biblia porque está marcada. Cristo viene, bendiciones hermano. Abelino pregunta, ¿qué traducción utilizas?
utilizan. ¿Traducción? Bueno, la versión es la Reina Valera del 60. Utilizamos la Reina Valera del 60, pero bueno, también nos ayudamos de comentarios bíblicos, la concordancia Strong y también de otras versiones. En el móvil tenemos otras versiones, muchísimas, y a veces pues vas mirando un poco a ver qué dicen, a qué común llegan en la mayoría de ellas, ¿no? Ok. Fanny nos saluda. Hola, buenas tardes. Fanny, bienvenida. Leorón, Sí. Sí. Apendicitis le dio a Alejandro Magno después de muchas apendicitis, muy bien, gracias por el dato. Y bueno, Maritza, bienvenida. Bello mensaje, bendiciones, gracias por compartir el mensaje. Bueno, tenemos otros, pero hay uno que ahora no es... Sí, si no es... vamos a hablar estamos hablando de la estatua de Daniel, de la visión del capítulo... del capítulo 7, del capítulo 2, del capítulo 8, y veremos si vamos a tocar el capítulo 4, el capítulo 7, perdón, porque el capítulo 7 habla de 4 bestias, y bueno, si da tiempo lo tocamos, ¿no? Y dice... Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Por lo tanto, nos está diciendo que después del imperio griego se levanta un imperio identificado con el hierro, quedaros con este detalle, y que dice que desmenuza y rompe todas las cosas, y dice que desmenuzará y quebrantará todo. Este reino se identifica con Roma, el imperio del hierro, ¿no? Ellos fueron los primeros en forjar, ¿no?, esas espadas de hierro, y se identifica pues esta cuarta parte de la estatua con Roma, ¿no? Y ahora veremos también algún detalle que nos da en Daniel capítulo 8. Roma tuvo un dominio del año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Del año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Y qué sucede con Roma? Sucede que en el capítulo 8, nos dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, dice que sale un cuerno pequeño de uno de los 4 puntos cardinales, donde Grecia tenía dominio, y dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bíblicamente, ¿cuál es el imperio que va hacia la tierra gloriosa? Es decir, hacia Jerusalén. Es el imperio romano. Ahí no, ni Babilonia, ni Persia, ni Grecia. Es el imperio romano, básicamente porque no puede ser ninguno de ellos, porque ellos ya habían sido derrotados. Por lo tanto, el siguiente imperio es Roma pagana, Roma imperial, que se levanta y va hacia la tierra gloriosa, ¿no? Y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Aquí está hablando de toda esa persecución. Recordemos que estrellas significa también mensajero, y está hablando pues de cómo pues el imperio romano pues lo que hizo fue una persecución contra los judíos, y luego contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, ¿no? Y dice, y las pisoteó. Y sabemos, sucedió pues en tiempos de Nerón, en tiempos de otros emperadores, hasta que no fue Constantino, que en el año 313, dictaminó el edicto de Milán, que trajo la paz, pero bueno, eso fue un gran engaño, lo que sucedió en el año 313, pero hasta ese año hubo persecuciones de parte de Roma para el pueblo de Dios, tanto para judíos como para cristianos. Y dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién se engrandeció? Es decir, aquí vemos que los que mataron a Jesús fueron los judíos o los romanos. Digamos que el autor intelectual fueron los judíos, pero el autor material fueron los romanos. Por lo tanto, los romanos son aquellos que se engrandecieron contra el príncipe de los ejércitos, que ese es Cristo, al crucificarlo, ¿no? Luego más adelante dice que por él fue echado en continuo, un tema complicado, pero bueno, ya lo tocaremos. En algunas Biblias dice el continuo sacrificio. La palabra sacrificio en el original no está, fue añadida por los
traductores porque entendían que el continuo, entendieron que era sacrificio y dijeron, bueno, hay que ponerle pues la palabra sacrificio, pero no es continuo sacrificio. Esa palabra no existe en el original, ¿no? Y dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso lo vemos en el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, cuando Jesús dijo, cuando veáis los ejércitos, cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed que la destrucción está cerca. ¿Y qué sucedió? Sucedió que primero vino Cestio Galo, en el año 67, o 66, perdona, vino Cestio Galo, asedió Jerusalén, pero por órdenes del emperador tuvieron que retirarse. Los judíos fueron detrás de ellos, mataron a muchos romanos y se quedaron durante 3 años y medio en Jerusalén pensando que habían derrotado a los romanos y estaban la mar de felices sin pagar tributos al César, etc. Pensaban que que Dios los había bendecido, pero no habían oído la advertencia de Dios que decía, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado y los que estén en Judea, los que estén en Jerusalén, huyan a sus montes. Pero la gente, los judíos, no obedecieron, solo aquellos que realmente entendieron y querían seguir y obedecer al Señor, ¿no? Sí. Una cosa, ¿escucháis bien? Porque tengo una de estas que dice, ¿podrías acercar el micrófono a tu voz? Lo dice Michael Trujillo. Entonces, no sé si todos escucháis bien. Sí, estoy mirando de chillar un poco. Es que el problema es que la cámara no tiene micro incorporado. Y bueno, ya haremos algo para... No hoy, pero espero que nos escuchéis bien el resto. Si no, sí, con auriculares... Bueno, ya me confirma si nos escucha bien las personas. Hasta ahora, no sé si todo... Sí, Vencia ya la dice... Bueno. Sí, que se escucha bien, bueno, sí. Entonces, en el año 70 después de Cristo, ¿qué sucede? Sucede que vuelve a haber otro asedio a Jerusalén. Y esta vez no es Cestio Galo, sino que es Tito. El ejército de Tito rodea Jerusalén y lo que hace es, finalmente, como no consigue la rendición de los judíos, entran, destruyen la ciudad prácticamente, pero Tito da órdenes de que no se destruya el templo. Sin embargo, los soldados romanos que están crispados por el asedio, por todo lo que había sucedido antes, de cómo habían matado los judíos a sus compañeros cuando se estaban retirando, etc., entonces se crispan y lo que hacen es destruir el templo de Jerusalén, el segundo templo. Queda destruido en el año 70, se matan a millones de judíos, digo millones porque justamente era la fiesta de Pascua, ¿no? Y ahí pues habían juntado muchas personas de Israel en esa fiesta, es decir, el asedio los cogió en plena fiesta de Pascua y murieron muchos y muchos y muchos, miles y miles y miles de judíos. Y el templo quedó destruido. Y aquí dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto también tiene una implicación espiritual, ¿eh? Ahora bien, si volvemos otra vez a la estatua, nos identificamos obviamente a este cuerno pequeño, a esta parte de la estatua de las piernas, ¿cómo se dice? La vinculamos con Roma, ¿no? Pero ahora nos dice en el capítulo 2, siguiendo, nos dice que desmenuza, ¿no? Rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, lo hemos visto, lo que hizo. Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Aquí vemos una amalgama entre el hierro y el barro cocido. Ahora bien, ¿qué es el barro cocido? ¿Qué es el barro cocido? Y de hecho nos está diciendo que es barro cocido de alfarero, ¿no? Si vamos a Jeremías 16.6, en Jeremías 16.6, ay, me he pasado. Si vamos en Jeremías, no, pero 16.6, no, 18.6, perdón, si vamos a Jeremías 18.6, nos habla la señal del alfarero y el barro, ¿no? Y en el versículo 6 nos dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, lo que está diciendo es que esta mezcla de aquí, de barro cocido con hierro, es una mezcla del Imperio Romano
mezclado con Israel, con, digamos, la iglesia, ¿no?, de Dios. Tiene una parte, pues, religiosa, ¿no?, porque está diciendo casa de Israel, ¿no? He aquí como el barro de la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y es cierto que nosotros somos ese Israel espiritual, somos su casa, ¿no? Somos su iglesia. Pero aquí nos está diciendo que hay una iglesia que se va a mezclar con poderes militares, poderes políticos, que es Roma, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa iglesia que se amalgama con Roma imperial? ¿Qué sucede? Si vamos a Daniel, al libro de Daniel, otra vez, sé que vamos a un lado y a otro, pero es importante. En Daniel 8 nos dice, en el versículo 11, en el versículo 12 nos dice, y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que hay como una especie de transición, porque se dice que se echa de lado algo para introducir lo que es la abominación, ¿no? Una abominación. Es decir, aquí sucede algo. Aquí sucede que los reinos eran paganos, pero luego aquí hay una transición en la cual se mezcla iglesia con Estado. Ahora bien, ¿qué iglesia es la que se mezcló con Estado? Yo aquí tengo algunos datos, y es que ¿qué sucedió? Recordemos una cosa, los pies tienen 10 dedos. Si vamos, perdón, a Daniel 2, nos dice algo de los pies, o de los dedos. Nos dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Nos está describiendo aquí 10 dedos, ¿no? Nos está describiendo aquí 10 dedos, no está diciendo, bueno, no está diciendo que son 10 dedos, pero sabemos una estatua de una persona, de una imagen, sabemos que tiene 10 dedos, ¿no? Y si vemos la transición, lo que sucede con Roma hay un momento que queda dividida en dos imperios, el imperio oriental y el imperio occidental. ¿Y qué sucede? Que las tribus bárbaras empiezan a invadir a esa parte occidental, y el imperio romano pues no puede contra esas tribus bárbaras. Incluso hay soldados suyos que se rebelan, van a formar parte de esas tribus, debido pues a muchos años de campaña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el imperio romano queda desmembrado en 10 partes, que son los visigodos, los ostrogodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alamanes, los érulos, los lombardos, los burgundios y los sajones. Quedan divididos en 10 partes. Esto luego lo vemos en la cuarta bestia de Daniel 7, que dice que tiene 10 cuernos, ¿no? Los cuernos significan reinos, por lo tanto, Roma queda dividida en 10 partes. ¿Pero qué sucede? Estas 10 partes, formadas por el imperio, por las tribus bárbaras que entran al imperio romano, y el imperio romano no puede hacer nada contra ello, pues se rebelan contra ese imperio romano. Pero ahora bien, ahora hay una jugada maestra en el otro imperio por parte de Justiniano, y es que lo que hace es declarar al obispo de Roma, lo declara emperador del imperio romano. Ojo, estamos hablando de tribus bárbaras, pero que eran tribus cristianas. Tribus cristianas, eran bárbaras, pero no eran paganos. Había paganos, pero había también mucho cristiano. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que ellos se encuentran que su emperador de esa zona es ahora el obispo de Roma. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Sucede que el obispo de Roma empieza a dominar? No. ¿Por qué no? Porque resulta que de las 10 tribus, hay 3 tribus que no se quieren sublevar, que son tribus antitrinitarias, arrianas, que no quieren someterse al emperador romano, al papa de Roma. Y esas 3 bandas, o esos 3 reinos son los vándalos, los érulos y los ostrogodos. ¿Y qué sucede?
Sucede que el papado no puede dominar porque no se le someten todos los reinos. De los 10 reinos hay 3 reinos que no se le someten. Los otros 7 reinos sí, entre ellos los francos, fue el último que se sometió al papa, pero los otros 3 no se quieren someter y por lo tanto el papa no puede tener dominio sobre esas naciones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Justiniano envía el ejército del Oriente y lo envía hacia Occidente para derrotar a estas 3 tribus, y así es. La primera tribu que cayó fue los Érdulos en el año 493 por parte del general Teodorico. Destruye, pues no termina con toda la tribu o con todo el reino, pero sí que los dispersa, y esa tribu, aunque existe segregada, ya no es una amenaza para el Imperio Romano, el cual hablamos, está haciendo o está viendo una transición de Roma pagana, Roma imperial, a Roma papal. Esa es la transición que Justiniano hizo, ¿no? Luego, en el año 534, los vándalos, a través del general Belisario de Oriente, también va hacia Roma y expulsa a los vándalos, y ya el último en ser expulsado son los ostrogodos en el año 538, también por Belisario, y finalmente estas tribus quedan dispersas. ¿Y qué sucede? Sucede que quedan los 7 reinos sometidos a Roma imperial, no, ya a Roma papal. Por lo tanto, a partir del año 538 nos encontramos que empieza un nuevo dominio de esa mezcla de barro o de hierro con barro cocido, esa mezcla de Roma imperial con paganismo, con cristianismo, y es esa abominación desoladora que es esa mezcla de la Roma pagana con Roma papal. Y por lo tanto, vale, si ahora fuéramos... Sí, perdón. Voy a saludar a los que vais entrando, bienvenidos. A Liliana Merchan, cordial saludo, bienvenida. A Leodoro dice, ¿existe un tema más interesante? Yo creo que no. Afirma, ¿no? O sea, es una afirmación. Es una afirmación. Entiendo que es una afirmación. Hay otras preguntas que recordad que hoy respondemos el tema sobre la estatua de Daniel, y las otras preguntas, si os queda alguna inquietud o tenéis una inquietud que está fuera del tema, podéis escribirnos. Sí, a laverdadilustrada@gmail.com nos podéis escribir y os responderemos. También a ver si podemos hacer hoy no, pero en otro momento hacemos una sesión de preguntas y respuestas para responder un poco de todo, ¿eh? Pero hoy estamos hablando un poco pues sobre este tema que es de suma importancia para poder desenmascarar. Lo siento si suena un poco fuerte la palabra desenmascarar, pero es así, es poder revelar a través de la palabra de Dios qué es lo que está diciendo en base a la historia. Recordemos que el libro de Daniel fue escrito en el año 600 más o menos antes de Cristo, y estamos hablando de cosas que sucedieron y terminan sucediendo al año 538, estamos hablando incluso, ¿no?, después de Cristo. Por lo tanto, es la importancia de este libro, de lo revelador que es el libro de Daniel. Y obviamente el libro de Daniel tampoco se puede llegar a entender si no entendemos el libro de Apocalipsis, ¿eh? En Apocalipsis 13 es muy interesante porque aquí habla Juan y dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante, ¿no? Las 7 cabezas, hablamos que realmente habían quedado 7 imperios, ¿no? 7 reinos, porque los otros 3 habían sido destruidos por Belisario y por Teodorico, habían destruido pues, a los Érdulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Por lo tanto, quedaron 7 reinos, ¿no? Y dice que vio subir del mar, el mar, nos dice en Apocalipsis 17 que significa muchedumbres, naciones, lenguas, por lo tanto significa desde el bullicio, ¿no? Desde la misma cuna de la humanidad, ¿no? Y nos dice una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí nos habla de una bestia de 10 cuernos, de los 10 que tenía inicialmente. Luego en Daniel, bueno, hoy no haremos seguramente Daniel
Daniel 7, pero habla de la bestia de 10 cuernos, etcétera, que se identifica con Roma, ¿no? Que dice que tiene 10 cuernos. Y dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Por lo tanto, nos está describiendo la estatua, pero a la inversa, ¿no? Nos está diciendo leopardo, oso y león. Esto no lo hemos tocado, porque estas son las 4 bestias de la estatua de Daniel. Tenemos que ir a Daniel 7 y entender un poco eso. Pero básicamente lo que está describiendo a la estatua a la inversa, ¿no? Y nos dice que era semejante a un leopardo, sus pies de oso y su boca como boca de león. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. El dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Obviamente el dragón es Satanás. En la Biblia nos lo dice eso en Apocalipsis 12, en el versículo 8 creo que es, o 9, el 9, nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, en Apocalipsis 12, 9 nos identifica a este dragón como Satanás, pero ¿fue Satanás que realmente le dio el poder, el trono y la gran autoridad al papado? Sí y no. Sí, ¿por qué? Sí, porque no lo hace Satanás directamente, sino que lo hace a través de Roma. Y el dragón también simboliza a Roma. Eso también lo vemos en Apocalipsis 12, en el versículo 4, hablándonos del dragón. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí está hablando del momento en que María, que es, digamos, que es el último eslabón de la Iglesia del Antiguo Testamento, del Israel de las 12 tribus, María va a dar a luz un hijo. ¿Y quién se para ahí para matar, para devorar al niño? Es Satanás, sí, pero no es Satanás que está ahí. Obviamente está, pero él lo hace mediante un gobernante, que es... ahora se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llamaba? El gobernante... sí, que quiere matar... No. Bueno, ahora se me ha ido... Herodes. Herodes en la época de... Sí. Sí, Herodes, ¿no? Aquí ha habido un lapsus, pero sí, no me había salido el nombre. Herodes. Herodes es este dragón, y Herodes estaba comandado por Roma. Entonces, este dragón se identifica con Roma. Y aquí, en el Apocalipsis 13, nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea, Roma, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué le da? Le da su trono. Es decir, le da un trono, necesita un terreno, ¿no? Necesita un lugar para poder poner el trono, ¿no? Y entonces Roma imperial, le da esa parte de Europa que ha perdido, pero se la entrega al obispo de Roma, y por lo tanto le da ese lugar, ese trono, para que el papado pueda sentarse y dominar, ¿no? A la vez también le da, dice, autoridad. ¿Cómo le transfiere esta autoridad? Le transfiere en base a un edicto. Justiniano escribe un edicto, hace un edicto que se divide en muchas partes, porque es un edicto que se va haciendo durante los años, y finalmente, pues en el año 538, le da esa autoridad al papado para que el papado reine, para que ese imperio o esa iglesia católica apostólica romana pueda dominar, ¿no? Y nos dice que también le da su poder. ¿Cómo le da el poder? Le da el poder a través del ejército. Es decir, el poder, recordemos que el papado no tiene ejército. Él se vale de las naciones para poder dominar y poder llevar a cabo, o a fin, sus objetivos, ¿no? Por lo tanto, necesita de una mano ejecutora, y el poder pues se lo da el ejército del imperio. Entonces, nos dice que se le da poder, trono y gran autoridad. ¿Y qué sucede? Dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora aquí ya nos iríamos, bueno, es todo muy interesante, pero nos iríamos quizás del tema de la estatua de Daniel. No hemos hablado de las 4 bestias. No sé, si queréis, seguimos y hablo de las 4 bestias, como vosotros veáis. Pero bueno, más que nada esto es para un poco pues mostrar de dónde sale la Iglesia católica. Muchas personas dicen
que la Iglesia Católica sale de Pedro cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré una iglesia. Eso no es así, es decir, cuando Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra se está señalando a sí mismo, la piedra es Cristo, es la piedra angular, y a partir de ella se forma su iglesia, no una estructura, no unas bancas, sino sus súbditos, sus fieles, aquellos que realmente son iglesia de Dios porque guardan sus mandamientos, ¿no? Y tienen su fe. Entonces esa es la verdadera iglesia de Dios, fuera de cualquier otra organización. Y la organización católica, aunque nos digan que fue fundada en el año 30-31, en verdad la Iglesia Católica fue fundada, fue antes fundada porque en el año 313 recordamos que Constantino, en el Edicto de Milán, lo que hace es unir catolicismo y romanismo también, ¿no? Pero no es hasta el año 538 que el papado tiene ese dominio. Sí, preguntas. Ok. Michelle dice, ¿la Iglesia Católica se unió a Roma? ¿Es una pregunta? Sí. A ver, se unió a Roma. Es lo que estaba hablando ahora de Constantino. Hay un momento en la historia que los emperadores romanos van haciendo persecución a los cristianos, ¿no? Y los van matando, los llevan al circo romano, los matan a espada, los entregan como esclavos, se hace de todo lo que alguien puede imaginar, pues se lo hacen a los cristianos en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando desde el año 70 después de Cristo en adelante, ¿no? Persecución a los cristianos, años de persecución. ¿Pero qué sucede? Sucede que cada cristiano que muere, dando un testimonio de lo que predica, es verdad, de que Cristo ha venido, ha muerto y ha resucitado, y que ahora somos uno con Él, eso lo que crea es que muchas personas que están mirando eso desde los circos romanos o desde otros lugares empiezan a plantearse y a entender, ¿será que el cristianismo es verdadero? Y esa semilla, esa sangre de los mártires se vuelve semilla para que otros cristianos se unan a la causa, ¿no? Para seguir a Cristo. Quieren ver, en el ejemplo de los mártires, ellos convierten a muchas personas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que el Imperio Romano se da cuenta que mata, pero si mata a uno salen 10, y no le sale a cuenta. Entonces, Constantino es cuando hace la jugada maestra. Y hace la jugada maestra saliendo a la luz en el año 313, en el Edicto de Milán, diciendo, yo soy cristiano. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ese es un momento muy crucial de la historia, tan crucial como lo que sucedió con Martín Lutero en el año 1517, pero a la inversa, ¿no? En ese año sucede que todos aquellos que estaban de espaldas a Roma, todos aquellos que estaban huyendo del Imperio Romano, se dan la vuelta. ¿Por qué? Porque ven que el emperador que les estaba persiguiendo, bueno, no él, sino la figura del emperador que les estaba persiguiendo, ese siguiente emperador, que es Constantino, se ha vuelto cristiano y por lo tanto pone fin a las persecuciones. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que el cristianismo del año 313 acepta a Constantino como su emperador, como cabeza de los cristianos. ¿Y qué sucede? Que Constantino no deja las prácticas paganas, lo que hace es mezclar el paganismo con el cristianismo, y por lo tanto pues los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, son dioses romanos, ¿no? Marte, Mercurio, Venus, ¿no? El viernes, sábado es Saturno. Entonces sucede eso, sucede que el cristianismo en ese momento queda amalgamado con el paganismo de Roma. Y ahí es cuando empieza esa abominación en la cual se mezcla paganismo con cristianismo, porque antes esto no era abominación, era paganismo, pero no es abominable a Dios, pero no están mezclando lo santo con lo profano. Pero con Constantino se mezcla lo santo con lo profano y surge una iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, surge de ahí, ¿no? De toda esa mezcla. Constantino entonces dice que hay que guardar el domingo, antes se guardaba el sábado, en ese momento ya se empieza a guardar el domingo, etc. Y sucede que en el año, pues, empieza a avanzar el tiempo y en el año 538 es lo que sucede, que el Imperio Romano pues se debilita y al final lo que hacen es que el obispo de Roma pase a ser emperador de Roma. Entonces eso, digamos que la Iglesia Católica surge de esta amalgama del verdadero cristianismo con el hierro de Roma, que es lo que vemos aquí en los pies.
Y ahora bien, la Iglesia Católica en ese año, en el año 313, tenía errores, pero tenía mucha verdad. Lo que pasa es que a través de concilios, fue cada vez apostatando, introduciendo tradiciones, y lo que hace es que, lo que dice pues en Daniel, el propio libro de Daniel nos describe cómo se vuelve esta iglesia, ¿no? Si vamos a Daniel 7, a ver, si vamos a Daniel 7, sí, o sea, 7, no, Daniel 7, aquí. Si vamos aquí a Daniel 7, nos explica un poco cómo es esta iglesia. Nos dice acerca de los 10 cuernos que tenía, eso nos lo dice en Daniel 7:20, nos dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, lo que habíamos hablado, ¿no? Que caen 3, esto ya lo hablaremos en otro momento, pero dice, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno dice que tenía ojos, dice, y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, dice que hablaba grandes cosas, ¿no? Más adelante decía, y veía yo, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es lo que sucedió a partir del año 538. Empezó una persecución papal contra aquellos que no quisieron someterse a Constantino y que seguían siendo cristianos en base a lo que decía la Biblia y no en base a lo que decía una iglesia a través de las tradiciones, sino que o me lo pruebas con la Biblia o me matas, pero yo no voy a claudicar. Entonces eso fue un estorbo, una piedra en el zapato del papado que tuvo que soportar durante casi 1260 años. El papado luego tuvo un dominio de 1260 años. Y esto lo vemos en el versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí cuando utiliza la palabra contra, también significa en lugar. Es decir, se pone en el lugar de Cristo. Y esto lo vemos totalmente con la figura del papado, y más en aquella época. El papado, pues lo que hacía era usurpar el lugar de Cristo. Derogaba, pues, se atribuía el poder de perdonar pecados, se atribuía el poder de rescatar las almas que estaban teóricamente en el infierno ardiendo y llevarlas al cielo. Luego a la vez también se introdujo un sistema de oración a santos. Ya no era Cristo quien mediaba en el cielo, sino que eran los santos también quienes estaban mediando. A la vez también se introduce la misa, en la cual pues tira por el suelo el tabernáculo en el cielo, la obra de mediación de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Es lo que hizo. Durante esos 1260 años fue persiguiendo y matando a los cristianos, ¿no? En hogueras, no, decapitados no, pero básicamente era muerte a espada y mandados a cautiverio y quemados, ¿no? En la hoguera. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esto lo vemos muy bien, que ya hablamos el otro día, pero lo vemos muy bien con el papado. El papado lo que hizo es cogió la ley de Dios y la cambió. Cambió el sábado por el domingo, anuló el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento del catecismo católico no existe, está borrado. Bueno, es cambiado por otro, que es santificarás las fiestas. El segundo mandamiento que dice no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, ese mandamiento está borrado y no pusieron ninguno en su lugar, sino que quedaron en total 9 mandamientos, y el último mandamiento, el de no codiciarás, lo dividieron en 2, ¿no? Entonces nos habla del papado y nos dice, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, es decir, los santos, los justos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, son entregados en su mano, en las manos del papado, hasta tiempos y medio tiempo. Y este tiempos y medio tiempo, tenemos un vídeo que hablamos de ello, es esos 1260 años, esos 42 meses en la Biblia, ese tiempo en el cual el papado tuvo un dominio desde el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, podríamos decir que esta Roma pagana, pero los pies es Roma papal, tiene un dominio desde el año 538 hasta 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón,
entra en Roma y se lleva al Papa Pío VI, luego muere, y entonces ahí pierde, digamos, el poder. La Iglesia continúa, la Iglesia Católica continúa, pero ese poder que le había entregado, ese trono, autoridad, ese poder que le entrega Justiniano, lo pierde en el año 1798. Ahora bien, la profecía nos dice que otra vez volverá a coger este poder. Pero esto ya sería otro tema cuando hablemos ya de Apocalipsis 13. Ok, bueno. Sí, ahora si queréis ya podemos ya empezar a responder alguna pregunta y daríamos por finalizado. No sé si ha quedado claro el tema. Que esto es complementario a las 4 bestias de Daniel. Luego las 4 bestias te dan detalles aún más grandes en relación a todo este tema. Pero sabiendo esto ya podéis interpretar quién son esas 4 bestias. Sí. Bueno, bienvenidos a todos los que vais entrando, que habéis saludado a Taller de Orfebrería. Gracias por los ánimos, por las bendiciones. A las otras personas que habéis entrando. Si tenemos, Domingo pregunta, ¿los pies son la Unión Europea? Los pies, sí. Digamos que los pies tienen una doble aplicación. Son Europa, porque vemos que los pies está dividido en 10 cuernos. Luego vemos que hay la 4ª bestia de Apocalipsis la describe como una bestia que tiene 10 cuernos, que simbolizan también los pies, y esos cuernos son los 10 dedos de los pies. Simbolizan las 10 tribus, los 10 reinos que dominaron Europa y quedó dividido. Y de ahí pues salimos los españoles, los alamanes, los érulos no porque fueron destruidos, pero los burgundios, los lombardos de Italia, los francos de Francia, los sajones de Inglaterra, ¿no? Entonces, digamos que sí, que esos pies simbolizan Europa, pero a la vez esos pies también simbolizan el mundo entero, cuando en esta segunda repetición dice que esta bestia de Apocalipsis 13, que se identifica con el cuerno pequeño, que se identifica con estos pies, dice que esta bestia recibe una herida de muerte, ¿no? Esta herida de muerte la recibe aquí recibe una herida de muerte el papado. Recibe una herida de muerte por parte de Francia. ¿Por qué? Sucede que la gente en Francia, hastiada de ver cómo el rey se enriquecía a costa de ellos, la gente pues empezó a crispar, y lo que hizo fue cortar cabezas, ¿no? Primero empezó a cortar cabezas a los aristócratas, a los burgueses, a la propia corona real, pero luego entienden y ven que el papado también ha chupado del bote, ¿no? Ha chupado del bote y por lo tanto también el pueblo entiende que el papado también es culpable. Y entonces Napoleón le dice a Berthier, ve a Roma y con el ejército llévate al papa. Y obviamente se lo llevan cautivo y Roma, pierde ese poder que tenía durante estos 1260 años. Y luego esta herida mortal dice que es sanada otra vez de nuevo, cuando otra vez a un poder político le suceda lo mismo, es una repetición. Y por lo tanto los pies, digamos, que se diría pues que es todo el mundo, ¿no? Y hay, bueno, otro día lo hablamos en el directo, ¿no? En relación a el mundo dividido en 10 regiones, ¿no? Según la ONU también ha presentado un mapa en el cual pues se divide el mundo en 10 regiones, etc. Vale. Nerelea, perdona si está bien, pero pregunta, ¿pero la mujer que el dragón persigue no simboliza a Israel? Sí. En Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12 nos habla de una mujer, ¿no? Tenemos un tema en relación a quién es la mujer de Apocalipsis 12. Si queréis leemos un poco Apocalipsis 12 y nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí los católicos dicen es la Virgen María, pero en verdad no es la Virgen María, es un símbolo. Estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando del libro de símbolos, que es un libro pues, que tiene más símbolos de toda la Biblia. Y cuando habla de un dragón no está hablando de un dragón literal, sino que está hablando de Satanás o del Imperio Romano. Por lo tanto, tenemos que analizar quién es esta mujer. Esta mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, que eran esas 12 tribus. Esa era la iglesia de Dios, aunque la palabra iglesia y el concepto de iglesia no estaba, pero esa era el pueblo de Dios.
dejémoslo en pueblo. En Apocalipsis 12 tenemos el pueblo de Dios antes de Cristo y el pueblo de Dios después de Cristo. Y nos dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, lo que Satanás hizo es, a través del Imperio Romano, pues perseguir a María, a la Iglesia, luego a María, porque María está ahí, es una persona que existió, y lo que hacen es ellos se tienen que ir, ¿no? Se van primero a Belén y luego a Egipto, ¿no? Porque si no, hasta que no muera el rey Herodes, ¿no? Y dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de Cristo, luego Cristo asciende al cielo. Y luego nos dice, y la mujer huyó al desierto. Esta mujer no está hablando de María, está hablando de la Iglesia después de Cristo. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 1260 años. Esta Iglesia, este pueblo de Dios, es sustentado durante 1260 años, que es el tiempo que va desde el año 538 hasta el año 1798. Hay 1260 años literales. Y bueno, luego nos explica, nos vuelve al pasado en la rebelión que hay en el cielo, etc. Abelino tiene una pregunta que, bueno, no tiene mucho que ver con este tema, pero sí, si quieres es... Sí. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús le dijo a Pedro que le da las llaves del reino? Bueno, ¿qué significa? Significa que le está dando la potestad, es decir, no a Pedro, sino a todos nosotros nos está dando esas llaves del reino, no físicas. Recordemos que el Papa de Roma, o no el Papa de Roma, sino la Iglesia Católica, su icono, su logotipo de iglesia es la mitra del Papa con esas dos llaves, ¿no? Esas dos llaves significan que nosotros, al predicar la palabra de Dios, podemos darle a otras personas acceso a que puedan estar en el reino de los cielos, que puedan tener el reino de Cristo en su corazón y puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Esas son las llaves que nosotros tenemos. Pero no es que Pedro esté en la puerta del cielo y le dice tú sí, tú no. Eso es otra mala interpretación, ¿no? Que dicen que está con las llaves y abre la puerta, tú sí, tú entras, tú no. Esto es nosotros aquí, los que conocemos el Evangelio, los que somos cristianos, todos nosotros, con el ejemplo, con lo que predicamos, tenemos esas llaves del reino. Y es dada a Pedro, pero es dado también a los 12 y es dada a toda su iglesia durante toda la historia. Sí. El error de Constantino es que mezcló el cristianismo con costumbres paganas y corrompió el cristianismo. Claro, corrompió el cristianismo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que muchos cedieron, dijeron, bueno, me va bien, no me persiguen, esto no estoy de acuerdo, pero lo acepto, y al final por tradición se acepta. Pero hubo otros que eran realmente cristianos de corazón, y ellos a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, como dice en Isaías 8:20, no les ha merecido. Por lo tanto, ellos no cedieron a nada. Y por lo tanto, pues persecución. Durante 1260 años hubo bueno, los días fueron acortados, ¿no?, de la persecución, pero hubo persecución. Y luego ya con Martín Lutero también fue una persecución terrible, y por eso pues muchos tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos. Por eso hay tantos protestantes en Estados Unidos. Jensi Nala dice, ¿se debe guardar únicamente el sábado o cualquier otro día? A ver, sí. No es el pero lo tocaremos. Sí. Tenemos algún vídeo en el cual hay que guardar el sábado o el domingo, pero la Biblia en Génesis 2:3 nos dice que Jehová bendijo y santificó, guardó el sábado, bendijo, reposó en sábado, en el séptimo día. No reposó en domingo. Ese es el otro engaño, ¿no? Que la Iglesia Católica también dice que se guarda el domingo debido a la resurrección. Es cierto, Jesús resucitó un domingo, o así entendemos, pero aún así en el momento de su muerte Cristo reposó en sábado. Y luego, hablando Jesús a los discípulos en Mateo 24, Jesús les dice a sus discípulos, hablando de lo que habíamos hablado de
de Roma, del Imperio Romano o del ejército romano cuando rodeara Jerusalén. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, en otros lugares dice, en Marcos creo que dice cuando veáis los ejércitos, ¿no? Rodeando, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y dice el que está a la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Lo que está diciendo es que cuando vean los ejércitos y esos ejércitos se retiran, huyan, que no vuelvan. Y al final dice, más hay de las que estén encintas y de las que quieren en aquellos días. Y dice, orad pues, está hablando en relación al año 70, 40 años después de la muerte de Jesús. Orad pues que vuestra huida, cuando llegue ese momento, no sea en invierno ni en día de reposo. Sábado, en Shabbat, ¿no? En reposo. Por lo tanto, el sábado sigue vigente. Y Juan en visión, en el capítulo 1, dice que estaba en el día del Señor y es el sábado. No hay ningún lugar que se cambie el sábado por el domingo, que lo cambió es Constantino. Correcto. Tenemos bastantes preguntas. Sí. Dice, todos los días son del Señor, pero el día sábado es el día que Él bendijo. Sí. Correcto. Sí, correcto. Y no significa que el sábado soy santo y el resto de días hago lo que quiero, ¿no? Todos los días son días en los cuales tenemos que estar consagrados a Dios, pero solamente hay un día en el cual podemos apartar todo el ajetreo de la semana, todas las tareas que tenemos seculares entre la semana, las podemos apartar y dedicar ese día al Señor. Y si ese día se hubiera guardado siempre, ahora pues podríamos decir que no habría ateísmo, ¿no? Pero lamentablemente pues no se guardó, se perdió, y entonces el sábado era un día para contemplar también la creación, recordar que Dios descansó el séptimo día, también contempló la obra que había visto y vio que era bueno en gran manera. Entonces, es lo que debemos hacer nosotros también el sábado. Ok, Oliver Ayton dice, ¿falta poco para que termine el tiempo de gracia? Falta poco para... Bueno, no sabemos bien cuánto terminará el tiempo de gracia. El tiempo de gracia, para quien no lo sepa, si empezamos a leer el Antiguo Testamento, todo lo que sucedía en el santuario, algún día a ver si podemos hablarlo en la pizarra, veremos que hay un tiempo en el cual pues Cristo ahora mismo está haciendo algo, es decir, Él murió, ascendió al cielo, pero está haciendo una obra, y esa obra pues la podemos ver en el Antiguo Testamento en relación al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote degollaba al cordero, ¿no? Degollaba al cordero, pero luego hacía algo, ¿no? Es decir, entraba primero al lugar santo, luego entraba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo había una obra que hacer. Pero cuando termine esa obra de expiación, sucede que Cristo deja de interceder por las personas que están en la tierra, y por lo tanto Él se retira ya de esa obra de intercesión y va ante el Padre, recibe la corona de rey para venir a buscar ya a sus súbditos. Entonces, en ese momento de transición es cuando se termina el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo está en el lugar santísimo, las oraciones suben a Él, pero Él, cuando se va del lugar santísimo, las oraciones no suben ya ahí, porque ya no hay ángeles que las suben y se las entregan, que es ese humo, ¿no?, que sube del incienso. Eso lo tienes que hablar con el santuario. Por lo tanto, el tiempo, cuando termina el tiempo de gracia, no sabemos bien, pero hay personas que hay un tiempo general, que es cuando Cristo dice, el que es justo sea justo todavía, el que es injusto sea injusto y persista en la injusticia, ¿no? Es lo en Apocalipsis 21, lo parafraseo. Ese es el momento en que Cristo deja de interceder y ya está, ya no hay nada que hacer para unos y para otros, o salvo o perdido. Entonces, esa obra pues es ese momento en el que se cierra la gracia, pero también se nos cierra la puerta de la gracia cuando morimos en un accidente o morimos de mayores, lo que sea, se nos cierra la gracia, ya no hay más tiempo después de eso que nosotros podamos remediar lo que ya se ha hecho. Y el otro tiempo de gracia, digamos, que se termina es aquel que cuando se contrista al Espíritu Santo tanto, que ya no tenemos necesidad de arrepentimiento y por lo tanto ya no hace los llamados y entonces nos envía a pasiones vergonzosas, al desenfreno, y por lo tanto se nos termina ese tiempo de gracia, sí. Ok. Entiendo que también el tiempo de gracia tiene que ver con, bueno, la preparación, ¿no? Nuestra sí, cada claro, día, el ¿no? tiempo de gracia es eso, es un tiempo que tenemos de preparación para poder preparar nuestros caracteres, ¿no? Y poder ser el reflejo del carácter de Cristo, para poder vindicar su nombre, su ley, su carácter. Vale. Maritza nos dice, gracias por el mensaje tan claro, bendiciones, muchas gracias por compartir la verdad y un mensaje tan importante. Gracias.
Liliana Merchan nos pregunta, ¿qué días y a qué horas se hacen los directos? Los vamos anunciando en TikTok. Los anunciamos el mismo día que los hacemos. Entonces, si nos seguís en TikTok, veréis que de vez en cuando ponemos un vídeo que pone, ya lo ponemos, directo hoy. Entonces, escuchad ahí porque ahí anunciamos la hora en base al país que estamos, que es Colombia, y ya está. Vale, Domingo nos pregunta, ¿cuántos cristianos fueron asesinados por la Iglesia Católica entre el año en el año 538 y 1798? Se habla de 40 a 50 millones de personas en ese tiempo. Recordemos que el mundo no estaba tan poblado como ahora, la esperanza de vida era mucho menor y eso es lo que se estima. No sabemos tampoco en Latinoamérica lo que sucedió con todos los indígenas. Es que recordemos que el Papa en sí no salió a matar a nadie, ni los cardenales salieron a matar a nadie. Quien salió a matar eran el ejército, es decir, todo lo que España, Portugal hicieron aquí en Latinoamérica, que iban y plantaban una iglesia y quien no se arrodillaba ante el Cristo crucificado lo mataban, todos esos son muchos, es decir, es que fueron muchos que murieron en el nombre de Dios por esta iglesia. Y ojo, no estamos diciendo nada de las personas que son fieles y creen en eso. Hay que mostrarles la verdad, pero sí que es cierto que ellos no son culpables de lo que pasó, pero sí que están en un sistema que se ha vuelto homicida, ¿no? O que fue homicida durante mucho tiempo. Vale. Y Set 5 dice, ¿por qué dices que con el tema desenmascaras un engaño? ¿Cuál? Bueno, el engaño es el que muchas personas hay el concepto de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios, y de hecho, si vamos a la calle y hay muchas personas que tienen prejuicios y cuando les hablas de Dios o les hablas de la Biblia, lo primero que les viene a la cabeza es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se ha levantado como el representante de Dios en la tierra, se ha levantado en el lugar, ¿no? En lugar de Dios, en contra de Dios, en lugar de Dios, en lugar del Altísimo, ¿no? Y entonces, con esto lo que estamos es mostrando que la Biblia la Biblia está desenmascarando a esa iglesia que se hace pasar por iglesia de Cristo, pero que no es esa iglesia que tiene ese barro de alfarero, pero que está mezclada con paganismo y con el poder civil. Recordemos que la única teocracia que había en la tierra era la de Dios, la que él estableció con el pueblo de Israel. Luego, el pueblo las naciones no deberían de inmiscuirse en temas religiosos, ni las religiones deberían inmiscuirse en temas políticos, sino que la iglesia debería estar por un lado y el Estado por otro. Pero ¿qué sucedió? Con esto lo que sucedió es que cuando Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba ahí haciendo esa distinción, ¿no? de poderes. Sin embargo, la Iglesia Católica lo que hace es unir estos poderes. ¿Y qué tiene de malo esto? Pues tiene de malo que cada uno debería de poder elegir si servir a Dios, si no servirlo, si creer en Dios, si creer en otro Dios, si no creer en nadie, hacer la suya mientras no interfiera en lo mío. Al gobierno le tendría que dar igual. El gobierno no tiene por qué entrar en cuestiones religiosas. Y lo que estaba haciendo la Iglesia en ese entonces era promulgar leyes que los gobiernos hacían cumplir para que los ciudadanos las obedecieran. Y entonces no había libertad de culto. Por eso Estados Unidos se levanta como una nación desde la tierra, como un cordero de dos cuernos que tiene esa libertad civil y esa libertad religiosa, que más tarde, y estamos a poco de verlo, esos cuernos cada vez se van cayendo y esa libertad civil y esa libertad religiosa que tenían los Estados Unidos cada vez se va a ver más troncada y al final va a haber esta unión de poderes y por lo tanto hace una imagen de la bestia, una imagen de lo que era el papado, pues Estados Unidos lo será. Ok, Jesús es la solución, pregunta, ¿crees en el arrebatamiento o en la venida? No, creemos en el arrebatamiento en la venida del Señor, es decir, solo hay un arrebatamiento, que es en la segunda venida del Señor. En 1 de Tesalonicenses 4 nos habla de este arrebatamiento y nos dice... por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, los que habremos quedado no es que antes se han ido otros, no. Es que habrán quedado, ¿por qué? Porque recordemos que volverá a haber una persecución y por lo tanto habrá también mártires como hubo en este tiempo. Pero va a ser una persecución, un tiempo de 3 años y medio de persecución y de dominio papal otra vez, ¿no? Y dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Entonces la segunda venida es el arrebatamiento. Cuando Cristo viene en las nubes, hay una resurrección de los justos y arrebatamiento de los justos que están vivos en ese momento. No sé si hay muchas preguntas. Sí. Sí, bueno. Hugo Marías dice, ¿el término cristiano fue creado por Roma? El término cristiano, bueno, viene de Cristo, sí que es cierto que viene de Roma, pero bueno, hay muchas veces que le ponen problema a esto, nosotros no somos de ponerle problema a esto. Es Lorena dice, hola, no se escucha mucho, no entiendo. Bueno, vamos a tener el vídeo subido a YouTube, lo digo por si en tiempo lo vamos a subir a YouTube. Ya miraremos a ver si el próximo vídeo que hagamos, o con un tiempo volver a repetir esto, o hablar de las 4 bestias, mirar a ver si podemos hacer algo con algún micro de solapa, ¿de acuerdo? Ok. Lillo pregunta, por favor explica Marcos 2:27. Marcos 2:27 nos está diciendo que Jesús es aún, dice el Señor es aún día, es el día del sábado. El Señor del sábado, ¿no? Nos está diciendo en Marcos, creo que es Marcos 2:27, ¿no? Que nos habla de esto, nos dice, y por tanto, a ver, Marcos 2:27 nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vale, el 28 estábamos estudiando. El 27 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, que Dios dio el sábado para el beneficio del hombre, para que pudiera descansar, reposar un día. Pero lo que pasa es que ahora se está diciendo que no, da igual el día o el domingo, porque la iglesia dice el domingo, porque resucitó el domingo, etcétera. No. La propia Iglesia Católica dice nuestra marca de autoridad es el domingo, o el domingo es nuestra marca de autoridad, es su sello, es su marca. Entonces, todos aquellos que guardan el domingo, en verdad, quienes están rindiendo pleitesías al papado y no a Dios. Big Love dice, me llamo Judith y me parece muy interesante lo que explicas. Nos alegramos que te guste. Y bueno, van a haber muchos directos más. Sí. Sigo. Bueno, aquí nos haces... ¿Se debe cumplir la ley de Moisés en estos tiempos? A ver, la ley de Moisés tiene 613 mandatos y no todos se deben cumplir. Hay unos que están vigentes, otros que están abrogados y otros que están, ¿cómo se dice? Están como en off, ¿no? Están como apagados en el sentido que no son vigentes, es decir, no están abrogados, pero tampoco no tienen vigencia ahora. ¿Cuáles están abrogados, cuáles no, cuáles debemos de guardar, cuáles no, ¿vale? Hay una ley que es una ley de carácter moral, es decir, de obediencia a Dios, de amor al prójimo, de amor a Dios. Este se debe de guardar, también de normas de comportamiento. En Levítico encontramos leyes de qué relaciones son lícitas y qué relaciones no son ilícitas. Nos habla de esas relaciones ilícitas, que las llama abominables, pues la homosexualidad, y tener también relaciones con personas de la familia, incesto, ¿no? Nos habla también de no tener relaciones con animales, la zoofilia. Entonces nos está diciendo pues, que eso es abominación para Dios y por lo tanto esas leyes siguen vigentes. ¿Qué leyes siguen más vigentes? Pues también las leyes de guardar el sábado. El sábado no era una ley ceremonial, que estas son las leyes que están abrogadas, las leyes ceremoniales, aquellas leyes que apuntan a Cristo, que Cristo vino a cumplir. Es decir, el cordero que degollaban era un símbolo de Cristo y el degollarlo y la sangre era símbolo de Cristo y de su sangre. Por lo tanto,
esas leyes de ahora tiene que ir al sacerdote, degollar, coger la sangre, tirarla esparcirla en los 4 cuernos del altar de la oración o del altar de sacrificio y con el dedo, no, todo eso son leyes ceremoniales que apuntan a Cristo, como por ejemplo no vestir con 2 linos diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo vino y Cristo era de una sola pieza, es decir, él era no como nosotros, que a veces por dentro somos hipócritas y por fuera somos buenos, ¿no? Somos agradables, pero en cambio Cristo era de una sola pieza, por eso cuando decía que tenían que vestir de una sola pieza de lino, no varias piezas de diferentes tejidos, estaban enseñando que Jesús era un hombre de una sola pieza, era un ser íntegro, integral, y que su vida iba acompañada de su palabra. Y a la vez también él llevaba pues una vestidura de una sola pieza, que por eso la tuvieron que partir en varias, ¿no? Y luego pues hay leyes que no están vigentes, pero que no están abrogadas, que es, por ejemplo, hay leyes que dice que no enciendas fuego en sábado. Eso pues aplica para aquellas personas que para encender fuego tienen que ir, cortar leña, dejar que se seque si ha llovido, encender fuego, y todo eso es un proceso que dura pues a lo mejor 1 hora y media o 2 horas. Entonces ahora el encender fuego es un clic, por lo tanto a nosotros no aplicaría, pero si estamos en una situación así sí que aplicaría. Vale. Rayban64 pregunta, ¿cómo se guarda el día? El sábado. El sábado se guarda como Jesús enseñó que se debía de guardar. Jesús lo que vino es a sanar, a dar alivio a las personas que querían acercarse a Él. Hizo una obra médico-misionera, una obra de predicación. Entonces Él vino a enseñarnos la verdadera naturaleza del sábado. El problema que sucede es que mucha gente dice, no, es que Jesús quebrantó el sábado porque mira, los fariseos dicen que quebrantó el sábado. No, Jesús lo que quebrantó es esas tradiciones que los judíos habían impuesto al sábado. Y entonces Jesús vino a enseñar realmente la verdadera naturaleza del sábado. Yo tengo un perro, nosotros tenemos un perro, si este perro se daña la pata y yo lo tengo que cargar y llevarlo al veterinario para que le sanen, yo lo haré, porque yo lo que quiero amamos a nuestro animal, y entonces lo haremos por amor a él. Ahora bien, lo que no voy a hacer en sábado son cosas que puedo hacer entre semana. Pero si hay una persona que me necesita porque no puede cargar con las bolsas de la compra, lo que sea, pues yo le ayudaré. Pero yo no voy a ir a hacer la compra en sábado porque la puedo hacer el viernes, el domingo, el lunes, el martes, cualquier otro día. Okay. Entonces Jesús vino a enseñar la naturaleza verdadera del sábado. Nerealem dice, gracias por explicarme esta información, ya debo retirarme, bendiciones, nos alegra que hayas estado acá y bueno, te esperamos en otro directo. Sí, haremos más. Sí, correcto. Acá tenemos otras. Nini dice que muchísimas gracias y bendiciones. Igualmente. Es Lorena. Dice, ¿será que los colores que Dios escogió para el tabernáculo son sus preferidos? Azul, escarlata y carmesí. Sí, tenemos un tema que lo tenemos escrito, no lo hemos pasado a vídeo de 1 minuto, pero lo vamos a hacer, que es los colores de la cortina, ¿no? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que simbolizan a Cristo, y son estos colores. El carmesí es símbolo de la sangre, el púrpura es símbolo de reinado, ¿no? De ser rey. A Daniel Belsasar le puso una túnica de color lila. A Jesús, en modo burlesco, los romanos le pusieron una túnica de color morado, ¿no? Color, no recuerdo el color. Color carmesí. No, carmesí no, ¿era púrpura? Púrpura, color púrpura. Se burlaron de él poniéndole a Jesús color púrpura, pero en verdad lo que estaban diciendo sin querer, sin saberlo, es que estaban haciendo a Jesús rey de verdad, ¿no? Luego, pues, el color blanco es símbolo de la pureza, etc. Hablaremos de eso y tenemos un artículo en laverdadilustrada.com. Si buscáis velo, ponéis la palabra velo, os saldrá un artículo que habla de los colores del velo, que luego hemos resumido y hemos hecho este vídeo de 1 minuto, que pronto, si Dios quiere, lo tendréis. Daniel Vega dice, ¿qué piensas de las disidencias? Las disidencias, bueno, las disidencias a veces son mal... Depende, si la disidencia es para volver a la palabra de Dios es buena. Si la disidencia es para alejarse de lo que dice la palabra de Dios, es mala. Entonces, hay disidencias que son buenas y hay disidencias que son malas según lo que dice la Biblia. Es decir, la disidencia lo que tiene que ir es a favor de Isaías 8:20, ¿no? A la ley y al testimonio, ¿no? Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, por lo tanto,
la disidencia, si disiente de lo que está establecido. Es decir, Lutero fue un disidente, pero fue un disidente, bueno, ¿en qué sentido? Pues que él vio que había cosas en la iglesia, que no, él seguía considerando esa su iglesia, que era la iglesia de Dios. Luego es cuando dice que ve que no. Incluso llega a llamar al Papa el propio anticristo. Pero antes está ahí y él disiente de lo que se hace y de lo que se dice, y por lo tanto él quiere una reforma de eso, y quiere reformar, pues la iglesia dice, no, 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 aquí no reformas, y de hecho te tienes que retractar de lo que dices. Entonces hay todo este cisma de los papas o del papa con Lutero, lo envían a Worms para que hablen la dieta de Worms, y él no se retracta, y finalmente, pues por la providencia de Dios, él sale ileso, ¿no? Pero entonces se levanta pues esa reforma protestante a partir de los escritos de Lutero, de Wycliffe y de otras personas anteriores a él. Entonces la disidencia es, la disidencia es buena siempre y cuando vaya acompañada de una así dice Jehová. Correcto. Liliana Merchan dice, pregunta otra vez, ¿cuándo hay en vivos? O sea, ¿cuándo sí, hay en vivos los anunciamos, otra vez, lo repito, los vivos los anunciamos en nuestro canal de TikTok. En los vídeos normalmente los anunciamos por la mañana, hora colombiana a las 9, 10, 11 de la mañana, 12 de la mañana, hora colombiana, y ya ponemos un cartelero que pone hoy directo. Mirad el vídeo y ahí decimos ya la hora. Ah, es que ya ha tenido que salir, entonces ahora dice no escucho cuándo y a qué horas hacen los vivos. Vale. Entonces es vale. la respuesta, ¿vale? Pues... Bueno, Mateo 5, 17 y 8, Jesús vino a cumplir la ley. Sí, en Mateo 17 dice, no he venido a abrogar sino a cumplir, y no pasará el cielo en la tierra hasta que todo se haya cumplido. Y habla de la ley, y por lo tanto, mientras miremos a la tierra y veamos el cielo y vemos que es la misma tierra, el mismo cielo, la ley sigue vigente. Aunque muchas personas dicen, no, ya estamos bajo la gracia, pero es que estar bajo la gracia siempre has estado bajo la gracia cuando hemos obtenido el perdón de Dios de pecados. Estar bajo la ley significa que o cumplo la ley porque me toca cumplirla y lo hago con pesar y me molesta cumplirla porque va en contra de lo que yo quiero, o estar bajo la ley significa pecar. La ley te señala, estás bajo la ley te señala. Es decir, yo mato a alguien, la ley me dice no matarás, por lo tanto me pongo bajo la ley porque la ley me señala como pecador. Entonces, si me arrepiento de ese pecado, me pongo bajo la gracia. Entonces, el cristiano, cuando Pablo dice no vive bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que está diciendo es que vivimos en armonía con las leyes de Dios, en obediencia a Él, por amor a Él, amor al prójimo, y por lo tanto se cumple la ley en nosotros. Domingo hace una pregunta. ¿Cuándo llegaremos en el 6000? ¿Es el milenio y que el anticristo gobernará 7 años? ¿Es lo que entiendo que dice? Bueno, el anticristo por antonomasia es Satanás, pero también el papado es el anticristo porque toma el lugar de Cristo, ¿no? Un día hablaremos de ello. El papado entendemos que va a tener un dominio de 3 años y medio. 3 años y medio. Hay gente que habla de 7 años y demás, pero creo que hablan en base a las profecías de Daniel de las 70 semanas, de la última semana y demás, no. Nosotros entendemos que el papado tendrá un dominio de 3 años y medio, y que la segunda venida entendemos que es en el año 6000, o más o menos por ahí. Bueno, entendemos que es el año 6000, Cristo viene. Para los judíos caraítas, que no sé si tienen exactamente el calendario, ellos están en el año 5990. Con eso no quiero decir que Cristo viene en 2031, pero entendemos que por ahí ronda la cosa, es decir, que Cristo está por venir en nuestra generación, de aquí 5, 10, 15, 20 años, pero que si Dios nos mantiene con vida estaremos ahí. Kifonsi nos saluda. Buenas, Kifonsi, bienvenida de nuevo. Bienvenida, Kifonsi. Bienvenidos a todos los que vais entrando de últimas y los que habéis estado también y estáis. John pregunta, disculpa, ¿las personas que son cristianas y hacen el Shabbat, está mal o bien? No, está bien. Está bien, está bien. El sábado es el día de Dios, es que es el cumpleaños, por así decirlo, de Dios. Es decir, ningún hombre tiene derecho a cambiar la ley. Y como hemos leído en Daniel 7:25, dice que ese poder papal pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y es lo que se hizo. Se cambió los tiempos y se cambió la ley. Los tiempos, el sábado por el domingo. Y la ley, pues porque la ley de Dios fue los 10 mandamientos. Es decir, id a internet y buscad Catecismo Católico o Leyes Católicas. Los 10 mandamientos católicos y los 10 mandamientos de vuestra Biblia. Cualquier Biblia,
y veréis que son diferentes. ¿Por qué? Porque pensó en cambiar los tiempos y la ley, el sábado por el domingo y la ley. León de Vida nos saluda, dice, soy León de Vida y soy fiel. Amén. ¿Tomar yagé está bien? ¿Eh? Yagé. Eso pienso que es una bebida Ya. que toman los indígenas, ¿no? El yagé. A ver, si no es una... Si es algo que no debilita ni tu cuerpo ni tu mente, sí. Si debilita tu cuerpo o tu mente, como la ayahuasca u otras drogas, pues obviamente es mala, porque nuestra mente debe estar siempre cautiva a obedecer a Dios, ¿no? Dice a obedecer a Cristo, ¿no? Dice Pablo. Por lo tanto, cualquier cosa que debilita nuestra mente nos vulnera, pues está... obedecer a Dios cada vez es más complicado. Entonces, depende. Sí. Y ya creo que una pregunta más. Y... Nos quedan dos, una pregunta y una afirmación que entiendo que están haciendo. Respondemos estas preguntas y damos por concluido el directo. Sí, Domingo pregunta, una pregunta. ¿Dios creó la Tierra hace 25.000 años o 6.000 años? No, la evolución, o hay incluso religiones que dicen que la Tierra fue creada que surgió hace muchos años, millones de años. También se habla de 25.000 o 30.000 años por el hecho de que se quiere agradar al lado ateo. Para mí, no fueron 6.000, fueron 30.000 años, pero no. Sí, cronológicamente, si empezamos a mirar todos los años, fueron 6.000 años o son 6.000 años. Es decir, el diluvio vino en el año 1856, creo, más o menos. Entonces, desde la creación. Entonces, y el diluvio tiene unos 4.000 años. Entonces, no tiene sentido decir que 25.000 años atrás se creó todo. Lorena dice, ¿qué es anatema? No lo he podido tener claro, gracias. Anatema es algo que debe ser rechazado. Es decir, si por ejemplo lo que yo estoy diciendo es contrario a la Biblia, debe ser anatema. Es decir, si en este caso que estamos hablando de todo el tema del papado, si el papado dice A, pero la Biblia dice B, esa es anatema, esto es anatema, esto no tenemos que nosotros entrar a eso porque eso no es bíblico. Todo lo que no es bíblico es anatema, es contrario. No sé la palabra bien lo que significa, pero es eso. El concepto es que es contrario a lo que dice la Biblia, por lo tanto es anatema. La última pregunta que le hace Domingo. Sí, última pregunta. ¿Es verdad que estamos en el año 5.995? 5.995 no, pero según los caraítas estamos en el año 5.990. Entonces, por ahí está la cosa, por ahí está. Entonces, bueno, pues finalizaríamos ya en este directo. Otro día ya hablaremos, hablaremos porque hay bestias que se identifican, que las vamos a poner. Hay bestias que se identifican con cada uno de los reinos, Tenemos el león, que significa Babilonia, y recordemos que Babilonia pues tiene pues esos leones alados. Luego el oso, que significa Medo-Persia, tiene un lado más subido que el otro, así como el carnero tenía un cuerno más subido que el otro. Luego tiene 3 costillas en la boca, que son Libia, son 3 reinos que él destruyó, que es Libia, Babilonia y Asiria. Luego tenemos a Grecia y luego tenemos la cuarta bestia, que es este dragón de 10 cuernos, etc. Así que tocaremos este tema que es paralelo a todo lo tocaremos pronto, si Dios quiere, y hay muchos más detalles para poder armar este puzzle. Si lo podéis leer, eso lo encontráis en Daniel 7, encontraréis esta secuencia y nos habla pues eso, de esos 3 cuernos, un cuerno pequeño que sale y que destruye a 3 cuernos. Y dicho de paso, una cosa, la tiara del Papa, y ya termino, tiene 3 coronas, es la triple corona del Papa, la tiara, es la triple corona. Es triple corona porque para ellos poder dominar tuvo que quitarles la corona a 3 reinos, a Erlos, a Vándalos y a Ostrogodos. Entonces, con esas 3 coronas se hizo la triple corona papal. Por lo tanto, eso, cuando vayáis a Daniel 7, Daniel 8, se habla pues del cuerno pequeño, y bueno,
y de esta bestia especialmente, y de los cuernos, y veréis que hay un momento que arranca, un cuerno pequeño sale, que es un poder que sale y arranca 3 cuernos, ese cuerno pequeño que sale es el papado. Y bueno, así que bueno, os dejamos aquí con estas 4 bestias, con la estatua, con el carnero y el macho cabrío, o el macho cabrío y el carnero, perdón. Ahora me he liado, bueno, y eso. Carnero y el macho. Sí, el carnero y el macho cabrío, y bueno, pues espero que hayáis estado bien, que lo hayáis entendido, y cualquier duda que tengáis nos escribís a laverdadilustrada@gmail.com en relación a este tema o cualquier otro y os contestamos, ¿de acuerdo? Así que bueno, un abrazo, bendiciones y espero que hayáis estado muy, muy bien en el directo. Un abrazo, que Dios os bendiga. Y no olvidéis visitar nuestras páginas Instagram, YouTube y también... Sí, Daniel, perdón. Sí. Daniel 7, Daniel 2 y Daniel 8. ¿De acuerdo? Daniel 8, Daniel 2 y Daniel 7. ¿De Y acuerdo? recordad que este directo se subirá también a las plataformas que tenemos, que está en YouTube, tenemos Instagram, tenemos acá en TikTok y tenemos página web que es Sí. www.laverdadilustrada.com. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado por vuestras preguntas. Que Dios os bendiga. Sí, muchas gracias y que Dios os bendiga. Un abrazo y bendiciones.